Buenas noches, estimado participante. Realmente es una clase extraordinaria. Está a destiempo, de la cual reemplaza la clase realizada el día lunes 24 de marzo. Motivo, bueno, los que estuvieron presentes se percataron que tuve problemas técnicos y lo cual tuve que reanudar la clase. Pero luego cuando reanudo, por alguna razón, desconozco, eh, mi sonido no sale en la grabación. Por tal motivo, me veo en la obligación, pues, de repetir la clase para que los que no han estado presentes tengan la información. Entonces, iniciamos. Bienvenido pues a la clase número 5 de Laboratorio de Investigación 2 perdón, Investigación uno para la carrera de Diseño Gráfico. Ok, en esta oportunidad vamos a hablar básicamente sobre el capítulo número 2 y su estructura. Vamos a conocer un poco lo que son los antecedentes de investigación, las bases teóricas, la definición de términos básicos. Y por encima vamos a hablar un poco de lo que es el sistema de variables. Bueno, capítulo 2. ¿Qué lleva el capítulo 2? Bueno, el capítulo 2 se basa prácticamente en lo que es el marco teórico, ¿no? Toda la contextualización teórica. En ella comprende los antecedentes de la investigación, las bases teóricas, la definición de términos básicos y el sistema de variables. Bien, hablemos un poco de lo que son los antecedentes de investigación. ¿Qué son los antecedentes de investigación? Todo investigador en Nobel que tenga poco recorrido en cuanto al desarrollo de trabajos metodológicos tienden a subestimar los antecedentes de investigación. Y resulta que los antecedentes de investigación es la piedra angular de cualquier proyecto. ¿Por qué? Primero que es el argumento que le va a permitir establecer conexión básicamente con las fuentes secundarias que se han investigado. Ese es todo antecedente de investigación, recordemos, según cuando hablamos sobre el método científico, que todo proyecto de investigación que es sometido a publicación inmediatamente se convierte o es potencialmente un antecedente de investigación para nuevos proyectos. O sea, en el momento que ya se publique, se presente los resultados y toda la propuesta del proyecto, evidentemente ya se constituye en un antecedente potencial para nuevas investigaciones. Entonces, ¿qué lleva con esto? Que primero que ya tiene ciertas investigaciones realizadas que pueden ser muy pertinentes para su proyecto, pero les va a permitir determinar qué argumentos fueron útiles o probablemente hasta poco apropiados para abordar el tema. Eso le da a usted un significado de que dice, el investigador pasado no tomó en cuenta ciertos factores o para su investigación en el ámbito donde hizo ese estudio, no contempla ciertas características que poseo yo en mi contexto de estudio. Entonces, son argumentos que les va a dar un nivel de criterio bastante amplio y bastante sólido. Aparte de que le genera un proceso acelerado de investigación, porque si tenemos la fuente bibliográfica que todo proyecto debe tener,
las validamos, las cotejamos, las revisamos, nos adelanta un proceso un montón. O sea, entonces los antecedentes, esa es la importancia realmente de los antecedentes de investigación, que permite dar directrices a cómo enfocar ahora nuestro propio proyecto. O de repente el proyecto ya ha sido abordado. Ah, pero no, vamos a darle esta variabilidad, este aspecto un tanto diferente para ver si obtenemos los mismos resultados, para revisar realmente si la premisa que se arrojó anteriormente se conserva alterando algunos factores. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la importancia de los antecedentes de investigación. No es sencillamente llegar, conseguir un argumento que tenga cierta particularidad y lo publico en mi proyecto. No, eso tiene que tener relevancia en todo su contenido. Muy importante que hagan estudio y análisis de los antecedentes de investigación. Eso les da una gran luz para el desarrollo de su propio proyecto. En cuanto a la cantidad, bueno, con la cantidad, cuando hablamos de un trabajo de investigación a nivel de trabajo de grado, tenemos que hablar de un proyecto que al menos tiene que tener 5 antecedentes, bien sea 2 de carácter nacional, 3 internacionales, o 3 nacionales, sí, 3 nacionales y 2 internacionales, pero al menos 5 proyectos, 5 antecedentes. ¿Por qué? Porque eso permite generar un nivel de holístico, porque con algunas variantes sobre el tema que se está estudiando. Ojo, recuerda, quiero hacer un inciso en este respecto. Probablemente existan temas de investigación que no hayan sido abordados o tengan pocos estudios. Bueno, entonces, ¿qué antecedentes tomamos en cuenta, profesor? Bueno, hay argumentos que no tienen que ser tan lineales, pueden ser tangenciales, parcialmente, porque recuerde que tenemos, cuando hablamos de una investigación, hablamos en cuanto a las variables dependientes, variables independientes, el contexto. Entonces, todos estos argumentos son factores que podemos disgregar y segmentar. Entonces, podemos tener estudios en base a cada uno de esos segmentos en todos los casos. Ya poco a poco hablaremos de lo que son las variables, ¿de acuerdo? Ahora bien, en cuanto al ámbito, ya hemos dicho lo que es el ámbito, puede ser ámbito nacional, ámbito internacional. ¿Por qué? Porque necesitamos tener ese contexto internacional para suscribir lo que hemos hablado en el planteamiento del problema, en lo que es el macro del contexto macro del tema de estudio. Antigüedad. Bueno, antigüedad se sugiere que no sea máximo de 5 años, ¿de acuerdo? Para tener la información más actualizada, más relevante. Pero, profesor, no consigo material y la única información que tengo data de hace 10 años. Bueno, entonces ese será el argumento, porque también podemos entender de que el tema que usted está investigando a lo mejor ha tenido poco abordaje y que el más cercano tiene ese distanciamiento. Pero evidentemente, los demás argumentos podemos seguir en el esquema de que podemos ser tangenciales, o sea, buscar argumentos símiles o que tengan coherencia con el tema de estudio. La fuente, bueno, primeramente la fuente es la biblioteca de nuestra institución, aunque tengo información reciente de que la profesora encargada de esa dependencia se encuentra de reposo. Es lo que estoy manejando de manera informal. Pero bueno, está la universidad. En cuanto en el punto digital, bueno, tenemos ahí el buscador Cielo, está el Google Académico, que son documentos que son formales en cuanto a documentación, boletines, artículos, ¿de acuerdo? Que son serios, son responsables.
Recordemos que en nuestra investigación, Wikipedia, blog, nada de eso son argumentos para reseñarlo como fuente bibliográfica. Wikipedia tiene yo no lo descalifico porque ciertamente hay información interesante, pero recordemos de que eso es una página colaborativa. ¿Qué quiere decir esto? De que esa página está a disposición del público, de los usuarios, donde por alguna iniciativa, algún interés particular, puede editar o complementar información en esos portales. Entonces, evidentemente, puede que sean argumentos fieles, fiables, pero no están bajo una evaluación, ¿verdad? O un seguimiento de si la calidad del contenido es certera. Ok, aquí le presento cómo debemos reflejar nuestro antecedente dentro de nuestro proyecto de investigación, en el apartado justamente del capítulo 2. Debe llevar un título, ¿de acuerdo? El autor, el objetivo, la metodología empleada, qué resultados se obtuvieron a través de esa investigación. Esa síntesis es la que ustedes deben desarrollar en esos antecedentes. Pero un argumento todavía más importante es el hecho de que debe llevar su justificación, el por qué usted incluye ese antecedente entre su proyecto. ¿Cuáles son los valores, los argumentos, la valía que usted le determinó a ese antecedente para integrarlo en su proyecto? ¿Qué valor agregado le está dando a su tema de estudio? Eso debe siempre ir al final de cada antecedente, explicar por qué lo tiene incluido en su tema de estudio. Ok, hablemos ahora sobre las bases teóricas. Recuerden que las bases teóricas no es lo mismo que marco teórico. Marco teórico es todo el conjunto de apartados que contienen capítulos. Las bases teóricas es el argumento particular, es lo que fundamenta su estudio. Entonces, ¿qué son las bases teóricas? Bueno, un conjunto de conceptos y proposiciones que constituyen un punto de vista o enfoque determinado, dirigido a explicar el fenómeno o problema planteado. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando hablamos de las bases teóricas, nosotros hacemos realmente un acopio de información. Buscamos información aquí, información allá, y tenemos de repente aquí argumentos que son interesantes, otros aquí tenemos la definición, aquí encontré algunas características, aquí encontré algunos factores, aquí encontré ventajas y desventajas, y todo eso el argumento lo tengo aglutinado. ¿Qué debemos hacer allí? Primero, organizar la información, estructurarla, jerarquizarla, esquematizarla. Entonces, cuando tenemos esa información, la organizamos, la establecemos. ¿Qué queremos saber? Queremos cotejar, bien sea la problemática, bien sea la respuesta, todo eso cuando digo respuesta, respuesta al problema como tal. Pero si no, podemos enfocar, si queremos enfocar el problema, podemos desarrollar el problema. Entonces debemos de elaborar un esquema propio, un esquema particular. O sea, ustedes digan, bueno, bueno, voy a hablar sobre la definición, voy a hablar sobre las características, de repente una reseña histórica, ¿de acuerdo? Para después irme a los diferentes tipos X, cuáles son ventajas y desventajas, casos de uso, hacer una estructura lógica coherente sobre ese tema que ustedes han desarrollado. Por ejemplo, aquí voy a hacer un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos, en base a este título, la influencia del diseño minimalista en la percepción de la marca de lujo. Un estudio de casos en la industria de moda. ¿Qué tenemos aquí? Aquí vamos a empezar a vislumbrar los términos de variables. Aquí tenemos dos tipos de variables. Tenemos
la influencia del diseño minimalista. O sea, cómo influye el diseño minimalista, ¿verdad? Esa es una variable, el diseño minimalista. Después explico de qué tipo de variable es. Es un diseño minimalista, pero que influye en la percepción de la marca de lujo. ¿Ves? Entonces, ajá, esta percepción de marca de lujo es otra variable. Entonces ya tengo dos variables. Ajá, quiere decir que tengo una variable dependiente y una variable independiente. ¿Por qué? Porque la variable dependiente va a estar afectada, va a estar condicionada a la variable independiente, o eso es supuestamente nuestra premisa, que queremos dilucidar si realmente el diseño minimalista influye en la percepción de las marcas de lujo. Entonces, este diseño minimalista va a generar efectos, va a generar cambios, mejoras, ¿de acuerdo? Por eso que es la variable independiente. Y la percepción de marca de lujo supone que va a ser nuestra variable dependiente. Ahí tenemos nuestras dos variables. Teniendo en cuenta la terminología de variable, entonces yo decido qué es lo que yo quiero desarrollar. En este caso, bueno, yo quiero, como estoy buscando respuesta, voy a hablar sobre el diseño minimalista, ¿de acuerdo? Porque es la variable que yo quiero saber si realmente genera algún tipo de efecto. Entonces, bueno, diseño realmente cómo va a ser esa base teórica. Bueno, voy a abordar allí conceptos de definición. En el concepto de definición voy a hablar, bueno, definición historia, principios fundamentales, diferencia con otros estilos. Voy a hablar ahora sobre también voy a hablar sobre las aplicaciones del diseño minimalista. Ok. ¿Dónde se aplica el diseño minimalista? En el diseño gráfico, en el diseño de interiores, otros campos, ¿de acuerdo? Tengo también características y beneficios del diseño minimalista. Bueno, entonces establezco aquí las características, los beneficios, críticas y limitaciones, pues conseguir argumentos al respecto. Entonces, bueno, si es que hay una excesiva simplicidad, homogenización, falta de personalización. Y finalmente, bueno, conseguir argumentos que me hablaban sobre tendencias actuales y futuras, bueno, como es el minimalismo digital, como es el minimalismo sostenible, como es el minimalismo inclusivo. Entonces, en todo ese compendio de argumentos he construido mi base teórica en lo que respecta al diseño minimalista. Por supuesto, queda después responder a o desarrollar cada uno de esos puntos. Siempre, ¿verdad? Recordemos señalando las fuentes bibliográficas. Recuerda que no somos autores de lo que estamos desarrollando nuestra investigación. Estamos investigando. Entonces, como estamos obteniendo datos de fuentes secundarias o datos secundarios, entonces debemos siempre darle crédito a los autores reales de la información, de los conceptos, de la caracterización, de las ventajas que determinaron o el análisis que hicieron. Esos argumentos es lo que llevamos aquí a nuestro proyecto, siempre validando esos autores. Que lleva un análisis, una interpretación por su parte. Usted como investigador, ok, eso es perfecto. Porque ya usted está haciendo una interpretación sobre ese argumento y nos permite al lector tener captar su visión de cómo usted está concibiendo ese conocimiento en razón a dar una respuesta a su investigación. Luego viene lo que son la definición de término. La definición de término no es más. Voy a hablar aquí sobre ese término. Se refiere a aquellos términos que no se definen en el marco teórico, pero que sigue siendo importante su definición para comprender el cuadro completo de la teoría que se expone. Contiene solamente los vocablos o expresiones inmersas en el problema. ¿Qué se quiere decir con esto? Que si vamos a estar hablando sobre el minimalismo,
evidentemente no va a agarrar en la definición de términos básicos de definición de minimalismo. ¿Por qué? Porque ese es un tema que está ya abordado en las bases teóricas, que muy probable dentro de su base teórica tenga un planteamiento, por ejemplo, diga usted minimalismo en una página web y lo deja hasta allí. Ah, ok, en definición de términos, usted llega y habla sobre lo que es página web o diferencia entre página web y sitio web, ¿de acuerdo? Entonces, eso da un alcance a lo que usted está exponiendo. Por otra parte, puede existir vocablos que tengan, dependiendo del contexto, una definición distinta. Por ejemplo, yo siempre hago este ejemplo. Por ejemplo, audiencia. De repente yo estoy en un teatro, yo sé que la audiencia es el público asistente, eh, eh, todos los usuarios, todos los participantes que están presentes, esa es mi audiencia en ese recinto. Pero dentro del ámbito jurídico hay un término también de audiencia. ¿No? Se celebró una audiencia en el tribunal tal. Entonces, eso tiene otra interpretación. Y si ese es el caso donde alguna expresión genere algún tipo de ambigüedad, usted como investigador en un esfuerzo por dar el enfoque apropiado para sus fines, entonces usted lo determina aquí en los términos básicos. ¿Cómo se presentan estos términos básicos? Básicamente como una pequeña definición ordenada, cada palabra ordenada de forma alfabética, en ese orden alfabético, desde la A hasta la Z. Luego hablamos sobre qué es el sistema de variables, ¿de acuerdo? Entonces, primero para tener una definición de lo que es variable. Es una característica o cualidad, bien sea de magnitud o de cantidad, que puede sufrir cambios o que es objeto de análisis, medición, manipulación o control de una investigación. Por eso es que hemos hablado de que existen variables dependientes y variables independientes. Las variables dependientes son el objeto de estudio y la variable independiente es el objeto de control que va a determinar si genera o no genera algún tipo de cambio. ¿De acuerdo? Entonces, como sistema variable, tenemos aquí que existen las independientes y dependientes. Las independientes son las que causan o generan y explican los cambios en las variables dependientes. Y las variables dependientes son aquellas que se modifican por acción de las variables independientes. Es bueno, por ejemplo, cuando estuvimos hablando en el foro número 1, en el cual ustedes presentaban sus títulos tentativos, justamente lo que yo evaluaba era lo siguiente, reconocía de que en su propuesta ya tenía esas variables que les permitiera generar algún tipo de estudio. Y por supuesto, que tuviera correspondencia o que fuera pertinente con su carrera. Esos son los elementos a la cual yo evaluaba esos títulos tentativos. De repente, la narrativa, la forma de generar ese título, de repente tenía algunas variantes. Bueno, eso estaba después sometido a, a su proceso cuando ustedes hicieran su planteamiento de problemas, porque recordemos que cuando ya formulen ustedes su objetivo general, ese objetivo general reemplaza, ¿verdad? Sin el verbo gerundio, reemplaza el título tentativo. O sea, ese objetivo general se convierte en el título definitivo de su proyecto. Ok, veamos un ejemplo eh, de estos sistemas de variables, ¿cómo lo detectamos? Fíjate que en este título
El impacto del diseño de interfaz de usuario en la usabilidad de aplicaciones móviles. Un estudio de caso en aplicaciones de comercio electrónico. Repito, el impacto del diseño de interfaz, ¿no? O sea, ¿cuál es el impacto del diseño de interfaz de usuario en la usabilidad de aplicaciones móviles? O sea, realmente el diseño de interfaz genera impacto en la o alteración en la usabilidad de las aplicaciones móviles. Ahí está intrínseco el problema. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos reconocer aquí? ¿Cuál sería realmente nuestra variable independiente y variable dependiente? Ok, correctamente. El diseño de interfaz de usuario es lo que sería nuestra variable independiente. ¿De acuerdo? Porque es la que, el cambiar ese diseño modifica a favor o en contra la usabilidad de las aplicaciones móviles. Esa usabilidad de aplicaciones móviles se corresponde a nuestra variable dependiente, ¿de acuerdo? Porque es la que va a sufrir los cambios favorables en cuanto al diseño de interfaz de usuario. Entonces, de esto se trata. Entonces, el diseño de interfaz de usuario es nuestra variable independiente y la usabilidad de aplicaciones móviles es nuestra variable dependiente. Con esta lógica que podemos plantear en cuanto a nuestros problemas, ese nos hace el camino mucho más ligero, porque entendemos cuál es mi problema y cuál es el factor que yo quiero estudiar. Bueno, ok, bueno, entonces ya con esto eh, he cumplido con repetir este capítulo porque es muy importante y que, bueno, pido disculpas por las fallas técnicas que sufrí con las grabaciones. No obstante, las grabaciones las voy a subir como evidencia, pues, de que fueron realizadas en su momento y que, bueno, debido a las dificultades que se presentaron en ese día, hubo esas dificultades. Eh, ¿Qué otra cosa puedo señalar? Ah, recuerden, por favor, llenar las encuestas. Cada, cada video clase grabada tiene adjunto un link que los conduce a un formulario en Google Drive donde ustedes llenan ese formulario. Bueno, entonces ya no me queda más que señalar. Eh, Espero que, bueno, ya les sirva la información y, bueno, adelante con su proyecto. Están muy bien, muchos proyectos están bastante bien, bastante desarrollados. Los felicito.